Decían que la diplomacia era la mayor fortaleza de las personas que ven mis videos, pero he aprendido algo diferente y me haría muy feliz si lo lejos de la tierra. Tampoco enterrado en presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La fuerza no proviene de las palabras. Proviene de saber cuándo dejar de hablar y empezar a hacer que la gente sangre. Me ajusté los puños negros de mi uniforme mientras permanecía en el centro de aquella colosal cámara. Las luces parpadeaban sobre mí, escaneando mi rostro como si fuera una especie de animal peligroso. Y tal vez lo era. El canciller estaba sentado en lo alto de su podio, de piel azul y escamosa, con más de 2 metros de altura, y me miraba como si yo fuera la suciedad bajo sus pies con garras. A su lado, el sicario insectoide chasqueaba sus mandíbulas con impaciencia. Otros delegados, algunos con tentáculos, otros con branquias, otros simplemente masas brillantes, observaban desde sus torres de cristal como si estuvieran juzgando un acto de circo. «Embajador», comenzó el canciller, con una voz resbaladiza como el aceite. «Su gente continúa violando los protocolos de alto el fuego firmados bajo el artículo 14 de los acuerdos de paz del borde exterior». Lo miré fijamente. Sin más. El desgraciado tenía la audacia de sermonear a la tierra después de que sus flotas convirtieran en cristal 2 de nuestras colonias. Niños reducidos a cenizas. Ciudades enteras convertidas en cráteres radiactivos. Y a eso lo llaman una violación del alto el fuego. Me incliné hacia el micrófono y no dije nada por un segundo. Dejé que el silencio mordiera. Que se volviera incómodo. Ustedes bombardearon Vega, dije secamente. La sala cambió. Se podía sentir. Tics nerviosos, chasquidos suaves, murmullos a través de los drones traductores. Esa colonia estaba armando a insurgentes, siseó la embajadora Sicard, su voz como un cristal al romperse. ¿Insurgentes? Reí, una risa fría y sin rastro de humor. Era una colonia agrícola. Vaporizaron una ciudad de agricultores de trigo y niños de escuela. Se les advirtió, gruñó el Tallinn. Respiré hondo. Mis puños temblaban, no de miedo. No, de contener la rabia que se había acumulado desde que vi las imágenes de los drones. Una niña pequeña tratando de huir de la explosión, arrastrando a su hermano bebé detrás de ella antes de que ambos fueran desintegrados. La Tierra ha presentado múltiples protestas diplomáticas. Hemos mostrado contención. Hemos enviado emisarios. Jugamos sus jueguecitos de consejo. Y ustedes respondieron con ojivas nucleares. La cámara cobró vida con más voces. Protestas, objeciones. Alguien incluso se rió. Se rió. Avancé hacia el estrado central. Los drones de seguridad no me detuvieron. Deberían haberlo hecho. Querían una especie débil y obediente para explotar sus mundos exteriores y llenar sus ejércitos. Pero la Tierra no se arrodilla. Ya no. El Tallinn entrecerró los ojos. ¿Está amenazando a este consejo humano? Me incliné hacia el micrófono. No estoy amenazando. Estoy anunciando. Un holograma apareció sobre mi hombro izquierdo. Una proyección transmitida desde la red de operaciones encubiertas de la Tierra. Uno por uno, mostró sus naves. Docenas, luego cientos, luego miles. Destructores, cruceros de batalla, portaaviones, todos saliendo del modo sigiloso desde detrás de cinturones de asteroides y lunas. Transmisiones en tiempo real, imágenes en vivo, ataques coordinados. Miré a cada delegado directamente a los ojos. Querían guerra. La tienen. Estallaron los gritos. Las sirenas comenzaron a sonar. Los guardias del consejo desenfundaron sus armas, pero yo no me moví. Solo observé cómo se desataba el pánico. Eso era lo que pasaba con la humanidad. Siempre damos advertencias, pero cuando nadie escucha, dejamos de hablar. El pánico explotó dentro de la cámara del consejo como si alguien hubiera disparado un arma. Los delegados se dispersaron, sus túnicas ondeando y sus dispositivos tecnológicos cayendo al suelo. Algunos se aferraban a sus asistentes, otros ladraban a sus traductores, suplicando por actualizaciones. Los guardias entraron apresuradamente por todos lados, elegantes y pulcros, pero abrumados por la repentina erupción de puro miedo.
Uno de los embajadores de la raza acuática incluso se resbaló fuera de su cámara líquida, su forma escurridiza retorciéndose en el suelo pulido mientras se agitaba y gritaba. Yo permanecí completamente inmóvil. Así era el verdadero poder, cuando podías causar histeria sin levantar un dedo. El canciller Tallinn golpeó el reposabrazos de su podio flotante con su garra, que parecía un mazo. Guardias, detengan al humano. Ha violado. No lo hagan, dije, lo suficientemente alto. Se congelaron. No por el volumen de mi voz, sino por la finalidad en ella. La forma en que lo dije, como un veredicto. Me giré ligeramente, señalando la transmisión holográfica que todavía flotaba sobre mi hombro. Una pantalla se dividió en 3. Imágenes en vivo desde la órbita de Vega V. Las ruinas, las cenizas. Luego, de repente, la flota de guerra de la Tierra materializándose desde el borde del espacio profundo como fantasmas emergiendo de la oscuridad. La tecnología de sigilo, que antes era solo un mito y un rumor en los pasillos de los imperios de élite de la galaxia, ahora se mostraba en todo su esplendor. Pensaron que todavía usábamos las naves que les vendimos, dije, caminando lentamente hacia la plataforma principal. Los motores viejos, las armas anticuadas. Eso fue una carnada. Lo que está llegando ahora es la flota real. Detrás de mí, los guardias del consejo dudaron. Uno se movió un centímetro de más. El pequeño chip incrustado en mi palma envió una señal. ¡Boom! Un temblor masivo sacudió la cámara. La plataforma entera se estremeció. Las luces parpadearon. Algunas incluso estallaron y llovieron chispas como luciérnagas descontroladas. Los gritos se intensificaron. El pánico se convirtió en terror absoluto. Una onda de choque. Controlada. Precisa. En las profundidades del complejo del Consejo. Uno de los sistemas de defensa orbital acababa de quedar fuera de servicio, permanentemente. Me di la vuelta y finalmente dejé salir algo de la furia en mi voz. Convirtieron en cristal 2 de nuestras colonias. Asesinaron a nuestro gobernador en Altia Prime. Sabotearon nuestras rutas comerciales y enviaron piratas tras cargueros civiles. ¿A esto lo llaman paz? La delegada Sicard chilló, sus mandíbulas crispándose. Estábamos en nuestro derecho. La humanidad se expandió sin la aprobación del Consejo. Me acerqué a su pedestal hasta que pude ver mi reflejo en sus ojos compuestos. Sin parpadear, frío, quirúrgico. Es curioso, no les importó la aprobación cuando sus flotas robaban nuestras estaciones mineras o cuando sus escuadrones de la muerte ejecutaban a colonos desarmados. Esto es una locura, gritó el embajador gelatinoso del cuadrante Nari. Esto viola todas las leyes intergalácticas. ¿Leyes? Espeté, interrumpiéndolo. ¿Quién creen que escribió esas leyes? Ustedes. Todos ustedes. Para ustedes mismos. Durante siglos, la Tierra jugó según sus reglas, esperando un asiento en su mesa. Nos lo ganamos. Sangramos por él. Y aún así nos trataron como a perros. Silencio. Un silencio pesado y sofocante. Caminé de regreso al centro. Mis pasos resonaban como truenos en el vasto salón. Cuando bombardearon Vega, me mordí la lengua. Cuando su consejo tildó a nuestros soldados de agresores, aún así volví aquí. Traje datos, testimonios, pruebas. Pero cada vez que les mostraba la verdad, me la arrojaban a la cara con amenazas e insultos. Miré alrededor de la cámara, cruzando la mirada con cada raza que se había burlado de nosotros por ser jóvenes, agresivos, primitivos. Rogamos por justicia. Ustedes nos dieron tumbas. Otra pantalla se iluminó. Esta vez mostraba la órbita de Santi II, un planeta bajo el control de los Tallinn. Una transmisión parpadeó en ella. Advertencia, flota detectada. Las naves de guerra se apresuraron a formar líneas defensivas. Demasiado tarde. Los destructores clase fantasma de la Tierra llegaron rápido, silenciosos e invisibles hasta el último segundo. Uno tras otro, sus cascos se iluminaron con una llama azul mientras los cañones de riel disparaban proyectiles del tamaño de naves estelares. Nadie en la cámara del consejo dijo una palabra. Todo lo que se oía era el rugido distante del orgullo derrumbándose,
transmitido en vivo en un centenar de pantallas. El canciller se inclinó hacia adelante, su voz de repente pequeña. ¿Qué? ¿Qué quieren? Sonreí. No ampliamente, solo lo suficiente para mostrar que esto ya no se trataba de negociar. Devolverán los sistemas fronterizos, todos ellos, cada estación, cada luna, cada centímetro de espacio que sus imperios robaron del alcance de la Tierra. Parecía que quería objetar. No lo dejé. Pagarán reparaciones por Vega V, emitirán una disculpa pública. Grabada, sin editar, incondicional. La Sicar insectoide siseó. Esto es chantaje. No, dije. Esto es la consecuencia. Caminé hacia el podio principal, el reservado solo para el orador principal del consejo. Lenta, deliberadamente, puse mi mano sobre él. Nadie se movió para detenerme ahora. Tenían demasiado miedo de que destruyera todo el edificio si lo hacían. Reconocerán a la Tierra como un igual, no como un sirviente, no como una herramienta, no como su colonia. Una asistente humana, mi única aliada en esa cámara, se acercó y me entregó una ficha de datos. La inserté en la consola. Al instante, cada pantalla se iluminó con una declaración. Tratado de Soberanía Humana. Se exige ratificación inmediata. Si no firman esto en las próximas 12 horas, dije lentamente, la Tierra no se detendrá en sus fronteras. Desmantelaremos sus flotas, incendiaremos sus puestos militares y dejaremos sus imperios en ruinas. Una larga pausa. Luego, desde el nivel superior del Consejo, un delegado finalmente habló. Una de las especies más antiguas, arrugada, sabia, medio transparente. Embajador, dijo en voz baja. Está quemando siglos de diplomacia con una sola cerilla. Lo miré directamente a los ojos. Bien, dije. Que arda. Salí de esa cámara como un hombre que abandona un funeral. Excepto que esta vez no eran humanos en los ataúdes. Era su arrogancia, su dominio, su supuesta superioridad. De vuelta en mi crucero, miré por el ventanal mientras las estrellas se desdibujaban al pasar. Las órdenes ya se estaban transmitiendo. Nuestras flotas no atacarían a menos que fueran provocadas, pero ahora mantenían la soga apretada, y todos lo sabían. Fui a la sala de guerra. Un puñado de almirantes ya estaban observando los canales de comunicación del Consejo. El parloteo era una tormenta de pánico. Algunas razas querían rendirse de inmediato. Otras suplicaban negociaciones. Unas pocas, necias y orgullosas, comenzaron a llamar refuerzos a sus sistemas natales. Que lo hicieran. Teníamos los planos de cada flota. Habíamos estudiado cada debilidad. La Tierra no solo se había preparado para este día. Habíamos pasado 50 años diseñándolo. El plan nunca fue la venganza. Fue el respeto. Del tipo que se gana con sangre y fuego. Un joven teniente entró, con el rostro pálido. Señor, noticias del Comando de la Tierra. El presidente ha firmado la autorización total para ataques de defensa planetaria si somos provocados. Estamos oficialmente en nivel de alerta militar 1. Señor. Me volví hacia él. Apenas tenía 20 años, demasiado joven para recordar las viejas humillaciones, los años interminables en que la Tierra rogó por ser admitida en el Consejo y fue expulsada entre risas. Demasiado joven para recordar la época en que los humanos eran obligados a usar chips de localización cuando viajaban a otros mundos, como si fueran mascotas. Pero recordaría esto. Todos lo harían. La guerra nunca fue nuestra primera opción, dije, mirando de nuevo a las estrellas. Pero cuando acorralas a una especie durante suficiente tiempo, eventualmente deja de intentar ser civilizada. Las siguientes 12 horas fueron un torbellino de diplomacia disfrazada de control de daños, pero no me creí nada. A cada minuto, nuevos comunicados parpadeaban en la mesa central de mi puente de mando, traducidos de una docena de idiomas, la mayoría de ellos impregnados de pánico. Delegados que una vez llamaron a la Tierra una roca primitiva con ambición ahora suplicaban una audiencia. Algunos ofrecían sobornos, otros pedían alto el fuego, y unos pocos, todavía aferrados a su orgullo anticuado, lanzaban amenazas, vacías. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, caminé a lo largo del indomable,
el primer buque insignia totalmente autónomo de la Tierra. Era casi una ciudad en el espacio, zumbando con motores de pulso nuclear y la amenaza silenciosa de ojivas orbitales que nunca habían visto batalla hasta ahora. Al pasar junto a los miembros de la tripulación, saludaban. Sus rostros estaban endurecidos, no por odio, sino por agotamiento. Habían visto al Consejo pisotearnos durante años, visto cómo nuestras colonias eran despojadas de recursos y nuestros científicos desaparecían misteriosamente durante las inspecciones del Consejo. No tenían hambre de sangre. Tenían hambre de justicia. Entré en la cubierta de observación y miré la lejana espiral del espacio del Consejo. Un sector entero construido sobre tratados de paz que nadie honraba. La ilusión de unidad. El espejismo del respeto mutuo. Detrás de mí, el almirante de flota Arrow carraspeó. «Señor», dijo, con voz de grava. 10 sistemas más acaban de quedar en silencio. Parece que los Talin se están retirando a sus mundos centrales. «Que lo hagan», dije sin darme la vuelta. «O firman o arden». Se acercó a mi lado. 15 años mayor que yo, Arrow había servido durante las incursiones a las colonias. Había visto a buenos hombres destripados por mercenarios del Consejo mientras a la Tierra se le decía que fuera paciente. No era un hombre que se inmutara fácilmente. «Nunca pensé que vería este día», murmuró. «¿Crees que fui demasiado lejos?», pregunté. Estuvo en silencio un momento, luego negó con la cabeza. «No. Creo que esperamos demasiado». Me entregó una tableta de datos. «El Consejo ha programado una votación de emergencia. Están alterados. Ahora tienes el apoyo de la coalición del borde. Incluso algunos de los comerciantes del núcleo medio se están poniendo del lado de la Tierra. No quieren ser los siguientes». «Bien», dije. «El miedo finalmente está haciendo lo que la razón no pudo». Hice una pausa y luego añadí. «¿Cómo está Vega V?» Su mandíbula se tensó. «Tenemos tropas en el terreno, equipos de recuperación, pero no queda nada. La radiación es terrible. Estaremos enterrando pedazos durante años». Asentí una vez, lentamente. Eso era lo que pasaba con la política galáctica. La muerte nunca llegaba a los titulares. Siempre era solo un error estratégico o un trágico evento pendiente de investigación. Había visto a demasiados padres arrodillarse en las cenizas de sus hogares como para soportar otra carta de condolencias. Un mensaje sonó en mi interfaz. Arrow lo leyó por encima de mi hombro. Transmisión del Consejo encriptada, marcada como urgente. La abrí. Un holograma cobró vida frente a nosotros. La imagen del canciller Byron, la serpiente que una vez sonreía con desdén cada vez que yo hablaba, ahora parecía un hombre aferrado a un acantilado. Su voz era pulcra, pero el miedo se filtraba. «Embajador, reconocemos los agravios de la Tierra. El Consejo está preparado para discutir los términos, pero solicitamos una suspensión temporal del avance de su flota mientras las negociaciones están en curso». Ni siquiera parpadeé. Presioné un botón. «Rechazar». Otro ping llegó segundos después del delegado Nele. Más cauto, más sutil. «La Tierra se ha ganado su lugar. Proponemos una nueva estructura del Consejo con liderazgo compartido. Hablemos». Otro ping. Otro. Ahora se tropezaban unos con otros para disculparse. Las mismas especies que no nos concederían derechos básicos ahora nos pintaban como salvadores. Conveniente, cuando eran ellos los que miraban por los cañones de nuestras naves de guerra. Me volví hacia Arrow. «¿Creen que esto se trata del Consejo?» Él asintió. «No lo es. Ya no». «No, estuve de acuerdo. Esto se trata de decirle a la galaxia que a la Tierra no se la pisotea». Me alejé de la ventana y me dirigí de nuevo a la sala de guerra. La siguiente parte sería delicada, pero necesaria. Mi declaración no era solo por venganza. Era para remodelar el futuro. La Tierra nunca volvería a rogar. No solo nos uníamos a la mesa. La estábamos volcando. La sala de guerra bullía de energía. Docenas de oficiales se alineaban frente al mapa holográfico central. Los sistemas parpadeaban en rojo donde las flotas de la Tierra habían bloqueado las rutas de suministro del Consejo. Sectores comerciales clave ya estaban bajo asedio. No atacados,
solo controlados. No necesitábamos disparar para ganar. Solo necesitábamos cortar el suministro de oxígeno de la galaxia hasta que suplicara por aire. Me paré en el centro y carraspeé. Que conste en acta, dije. Inicien la transmisión. Las luces del holograma se ajustaron mientras las cámaras se fijaban en mí. Este mensaje no era solo para el Consejo. Era para cada planeta que alguna vez se preguntó si la Tierra contraatacaría. Aquí el embajador Ren del Acuerdo Terrano, comencé. Al Consejo y a todos los imperios alineados. Han dejado clara su posición, y ahora nosotros también. Hice una pausa lo suficientemente larga como para que las palabras quemaran. Con efecto inmediato, la Tierra declara la soberanía unilateral sobre todos los sectores previamente en disputa. Cualquier intento de violar estas fronteras será considerado un acto de guerra. Me moví ligeramente. Mi voz bajó, más tranquila, más mortal. Trataron a la Tierra como a un esclavo. Nos robaron. Se burlaron de nosotros. Masacraron a nuestros ciudadanos y lo llamaron política. Pensaron que éramos demasiado pequeños, demasiado fragmentados, demasiado humanos para contraatacar. Miré a la lente como si fueran los ojos de una galaxia enloquecida. Pero somos humanos, y es por eso que no nos detenemos. Presioné el comando final. El mensaje fue transmitido a través de 1000 sistemas, traducido a todas las lenguas, enviado a todos los canales. Para cuando me alejé, la guerra ya había cambiado de forma. Ya no era la Tierra contra el Consejo. Era la Tierra, rodeada de miles de millones que observaban en silencio desde los márgenes. Especies que también habían sido aplastadas, engañadas, esclavizadas. Y ahora nos veían levantarnos. Quizás no solo estábamos vengando a los nuestros. Quizás estábamos empezando algo más grande. Más tarde esa noche, me encontré sentado solo en mis aposentos. El zumbido de los motores era el único sonido. Debería haberme sentido victorioso. Pero no era la victoria lo que quería. Era la justicia. Una pequeña tableta descansaba sobre mi escritorio. En ella estaba el último video recuperado de Vega V. Un padre protegiendo a su hijo mientras la tormenta de fuego orbital consumía su granja. No lo había borrado. No podía, porque necesitaba recordar. Llamaron a mi puerta. La teniente Ari entró. Joven, tranquila, leal hasta el final. Señor, sé que es tarde, pero, dudó. ¿Qué pasa? Pregunté, sin ser descortés. Los territorios libres del borde acaban de enviar un mensaje. Están abandonando sus tratados con el Consejo. Quieren reunirse con nosotros. La miré fijamente por un segundo. Luego asentí. Prográmalo. Parecía que quería decir algo más. Finalmente, lo hizo. Fuimos demasiado lejos, señor. Miré de nuevo al niño en el video. El polvo cayendo del techo. El grito que nunca terminó antes de que la transmisión se cortara. No, dije. Finalmente fuimos lo suficientemente lejos. Los territorios libres del borde eran un grupo extraño. Dispersos por los confines más lejanos del espacio conocido. Eran una red laxa de mundos mercantes, estaciones piratas, colonias nómadas y civilizaciones desgarradas por la guerra que habían sobrevivido manteniéndose justo fuera del alcance del Consejo. Demasiado distantes para ser controlados, demasiado tercos para ser ignorados. Durante siglos, habían sido descartados como salvajes y contrabandistas. Ahora solicitaban una alianza con la Tierra. Estaba de pie en la sala de negociaciones principal del Indomable, mirando a través de la mesa holográfica a 3 representantes del borde. Aparecieron por proyección. Nadie confiaba todavía en las reuniones cara a cara, pero incluso a través del holograma, podía sentir el cambio de tono. Sus voces no eran suaves. Eran cautelosas, sí, pero respetuosas. No más sonrisas burlonas. No más acentos de mofa al decir terrano. Hemos visto a sus flotas destrozar las patrullas del Consejo como si fueran de papel, dijo uno de ellos. Un anciano de Gros 3, con el rostro lleno de cicatrices y lentes oculares sintéticos. Hemos odiado al Consejo durante décadas, pero nadie se había atrevido a golpearlos como ustedes acaban de hacerlo. No respondí de inmediato.
Dejé que el momento se asentara. No los golpeamos por ego, dije. Se lo ganaron a lo largo de los siglos. Otra representante, una mujer con un brazo cibernético y tatuajes tribales en el cuello, se inclinó hacia adelante. Lo sabemos. Hemos enterrado a los nuestros bajo el fuego del Consejo. Solo pensamos que seríamos los siguientes una vez que hubieran terminado. No lo serán, repliqué. No si están con nosotros. Eso captó su atención. Los territorios libres no temían la guerra. Vivían en ella. Lo que temían era la traición. Habían visto a demasiadas potencias hacer promesas y luego enviar bombas cuando nadie miraba. Así que lo expliqué claramente. No serán colonizados. No se les cobrarán impuestos. No serán desarmados. Luchan con la tierra. Y los tratamos como hermanos. ¿Y el consejo?, preguntó el anciano de Gauss. No sobrevivirán al año, dije secamente. De una forma u otra, están acabados. Silencio. Luego llegó el asentimiento. Uno por uno, cada representante firmó el pacto. Apareció un nuevo símbolo. Mitad insignia de la tierra, mitad estandarte de los territorios libres. Una nueva alianza nacida no de la política, sino de cicatrices compartidas. 3 horas más tarde, el almirante de flota Arrow entró en mi oficina con una expresión sombría. Se están quebrando, dijo, dejando caer una tableta de datos sobre mi escritorio. El Consejo está perdiendo el control. Los gremios comerciales se están retirando. La República del Núcleo Medio acaba de declarar su neutralidad. Cobardes, murmuré. Tal vez, se encogió de hombros. Pero eso es lo que pasa cuando los envíos de comida se detienen. No necesitas misiles cuando tienes el control de las rutas. Era cierto. No habíamos disparado una sola ojiva en días. No lo necesitábamos. Nuestros bloqueos de flota ahora estrangulaban 7 de las 11 principales hiperrutas utilizadas por las especies alineadas con el Consejo. Sin esas rutas, nada se movía. Ni comida, ni medicinas, ni suministros. Una muerte lenta envuelta en silencio. Arrow me entregó otra tableta. Esta es más fea. Eché un vistazo. Imágenes de satélite. El planeta Delos, un centro industrial que antes era leal al Consejo, estaba en llamas. Se habían desatado disturbios cuando la escasez de alimentos golpeó. Los civiles asaltaron los búnkeres del gobierno. Las unidades militares se negaron a obedecer órdenes. ¿Guerra civil?, pregunté. Eso parece. Eso era lo que pasaba con el imperio. Parecía invencible hasta que el fondo se caía. Y una vez que la gente se daba cuenta de que el miedo era falso, dejaban de arrodillarse. Toqué el borde de la tableta de datos. Envía una nave de ayuda. Discretamente. Solo suministros. Sin tropas. Arrow enarcó una ceja. ¿Ayudando a un mundo del Consejo? Ayudando a la gente, dije. Así es como ganamos. No solo con miedo, con decencia, algo que el Consejo nunca entendió. Dio un raro asentimiento de aprobación. Te estás convirtiendo en un político, Ren. Sonreí con suficiencia. No me insultes. Esa noche, volví a estar solo en la bahía de observación del Indomable, viendo las estrellas pasar como fantasmas. Mi reflejo en el cristal parecía más duro de lo que recordaba. Unas cuantas arrugas más. Ojos más oscuros que antes, como si algo dentro de mí hubiera sido reemplazado por hierro frío. Una parte de mí extrañaba los días en que la tierra solo quería un asiento en la mesa, cuando creía que la paz podía comprarse con paciencia y protocolo. Pero Vega V había reducido esa creencia a cenizas. Y ahora solo quedaba la misión. Un timbre sonó detrás de mí. Me di la vuelta. La teniente Ari entró de nuevo, sosteniendo una tableta de datos más pequeña esta vez. Hay algo que necesita ver, dijo en voz baja. La tomé. La pantalla parpadeó. Era un mensaje privado, sin código del Consejo, no de la Tierra, algo más antiguo. Lo reproduje. Una voz temblorosa se escuchó, filtrada y encriptada. Masculina, nerviosa. Aquí el operativo 771, infiltrado en el sector 9 de inteligencia del Consejo. Saben, la transmisión falló,
se distorsionó y luego regresó. Los Talin y los Sikaar tienen un plan de respaldo. Si el avance de la Tierra continúa, se están preparando para activar un protocolo de mundo muerto. Cargas armamentísticas de nivel de extinción. 4 objetivos. Uno de ellos es la Tierra. Silencio, luego estática. Fin del mensaje. Me quedé mirando la pantalla, con la mano apretada. No dije nada durante casi un minuto. Luego miré a Ari. Trae a Arrow. A todos los jefes de departamento. 5 minutos. Consejo de guerra, ahora. Para cuando todos estaban en la sala de guerra, el ambiente había cambiado. La calma anterior, la confianza, fue reemplazada por una tensión gélida. No se atreverían, dijo un general. Usar armas de extinción es un suicidio. Lo harían, dije, porque están perdiendo y nunca antes han perdido. Arrow golpeó la mesa con el puño. Si nos detenemos ahora, lo perdemos todo. No nos detenemos, dije. Atacamos primero. Eso captó la atención de todos. Señor, preguntó Ari con cuidado. Eliminamos las bases de respaldo, dije. Las instalaciones de almacenamiento, sus últimas cartas. ¿Cómo vamos a encontrarlas? Preguntó otro oficial. Encendí la pantalla de la mesa y tecleé un código. El mapa cambió. La inteligencia de la Tierra había estado ocupada. Escaneos de satélite, datos de informantes, sondas de espacio profundo. 3 objetivos parpadearon en rojo. Uno en una luna helada en el cinturón de Oan. Otro enterrado bajo un antiguo asteroide prisión del Consejo, y uno moviéndose a bordo de un portaaviones furtivo móvil que no había atracado en décadas. ¿Comandos? Preguntó Arrow. No, dije. Nunca se acercarían. ¿Entonces qué? Levanté la vista y por un momento el fuego dentro de mí ardió más brillante que nunca. Enviamos un mensaje. 1 hora más tarde, las comunicaciones de espacio profundo de la Tierra se iluminaron de nuevo. Una nueva transmisión, sin codificar, sin filtrar. Y esta vez, no me molesté con matices políticos. Miré directamente a la cámara y dije lo que tenía que decirse. Al alto mando del Consejo, sabemos lo que esconden. Sabemos sobre el protocolo del mundo muerto, las cargas, la desesperación. Hice una pausa, lo suficiente para que se asimilara. Pensaron que podían amenazarnos con la extinción, que el miedo nos haría volver arrastrándonos. Se equivocaron. Una segunda pantalla apareció a mi lado. Imágenes del primer ataque, uno de sus depósitos ocultos, destruido en un destello de fuego azul. Sin supervivientes. Un golpe limpio. Volví a la transmisión. Hemos neutralizado uno. Los demás son los siguientes. Perseguiremos cada arma secreta, cada última contingencia, y desmantelaremos su legado pieza por pieza. Me incliné, con la voz afilada ahora. Querían guerra. Querían terror. Querían que la Tierra muriera de rodillas. Miré fijamente, sin parpadear. Acaban de darnos permiso para luchar como nunca antes lo hemos hecho. La sala quedó en silencio después de la transmisión. Incluso después de que me desconectara y el mensaje se hubiera difundido por todas las redes del espacio del Consejo, nadie en la cámara de mando habló. No hubo aplausos. No hubo vítores. Solo silencio. Y eso era exactamente lo que quería. Que el Consejo lo escuchara. Que cada mundo lo supiera. Que aquellos que escondían sus últimas armas entendieran que ya no tenían el control. El silencio era poder. No porque gritara, sino porque no necesitaba hacerlo. Me alejé de la terminal, con la mandíbula apretada. Mi mente ni siquiera estaba en la destrucción que acabábamos de causar. Ya estaba en los 2 siguientes objetivos. El segundo sería más difícil. Oculto en un antiguo asteroide prisión, fuertemente vigilado, con tripulación rotativa, sistemas de defensa automatizados que no habían visto una orden de apagado en 2 décadas. Esa instalación no fue diseñada para ser visitada. Fue diseñada para desaparecer. Pero teníamos ojos dentro. El operativo 771 había enviado una ráfaga encriptada más. Un plano, los turnos de seguridad, el corredor exacto que albergaba la carga de extinción.
una lanza cinética orbital capaz de abrir la corteza terrestre. Si alguna vez se desplegaba, partiría el planeta por la mitad como una fruta podrida. Vamos ahora, le dije a Arrow. Sin debates del consejo, sin advertencias. Su rostro estaba pálido pero firme. ¿Vas a enviar a la flota? Negué con la cabeza. Este necesita un mensaje, no solo destrucción. Un recordatorio. Arrow enarcó una ceja. ¿Quieres ir tú mismo? No respondí. No era necesario. La cápsula de desembarco se estrelló en el campo de hielo como un meteorito. Sin advertencias, sin preámbulos. Un minuto había silencio en el asteroide prisión. Al siguiente, 6 humanos estaban en su corteza, fantasmales en medio de la ventisca, con armaduras recubiertas de un camuflaje de obsidiana negra, sus visores parpadeando en verde con HUDs sincronizados. Yo era uno de ellos. No más discursos de figura decorativa ahora, no más transmisiones. Esto era personal. Cada persona de mi equipo había perdido a alguien en Vega V. No trajimos diplomáticos. Trajimos soldados, del tipo que la galaxia olvidó que la Tierra todavía tenía. Nos movimos en silencio sobre la cresta, agachados entre el hielo fracturado y las torres de comunicaciones enterradas. Los guardias Talin nunca nos vieron venir. Cortamos sus sensores, bloqueamos sus drones y eliminamos las 3 primeras guardias sin disparar un solo tiro. Dentro, era peor. Corredores tenues, mamparos oxidados, el hedor a podredumbre, aceite y prisioneros olvidados. Habían convertido las viejas celdas en bóvedas de almacenamiento, llenándolas de municiones, reservas químicas, y finalmente, cerca del núcleo, un cubo negro sellado detrás de 6 puertas de seguridad. La carga. 6 de nosotros estábamos allí, mirándola. Di un paso adelante, coloqué una pequeña carga de plasma en la carcasa, lo suficiente para abrir una brecha. Luego hice una pausa. Dentro de esa caja había algo diseñado para borrar a mi especie, construido por alienígenas que pensaban que los humanos eran reemplazables. Esa bomba era su respuesta a la rebelión. Y una parte de mí quería detonarla allí mismo. Que las paredes temblaran. Que el cráter fuera una advertencia. Pero entonces recordé el video. El padre, el hijo, Vega V. No habían muerto por venganza. Murieron esperando que alguien evitara que volviera a suceder. Me volví hacia el equipo. La desarmamos, no la destruimos. La llevamos a casa. Sus cascos se giraron hacia mí. Dejamos que la vean, no solo que la quemen. Que sepan lo cerca que estuvieron y por qué nunca volverán a estar tan cerca. La extracción fue sucia. Las alarmas finalmente se activaron. Cazas enemigos descendieron como buitres, con las armas al rojo vivo y los motores gritando. El grupo de ataque del Indomable nos cubrió, una llama azul iluminando el vacío mientras el fuego de los cañones de Riel perforaba los cielos. Escapamos con la carga. Sin bajas. No esta vez. Y en el momento en que atracamos, la llevé directamente a la cámara de transmisión. No le di al consejo la oportunidad de negarlo. La bomba estaba a la vista de todos. Números de serie grabados, datos del objetivo, condiciones de lanzamiento, con la Tierra en primer lugar. Esto es lo que estaban guardando, dije en la transmisión en vivo. Esto es lo que sus pacificadores construyeron mientras rogábamos por ser incluidos. Jadeos inundaron el pleno del consejo. La mayoría eran fingidos, pero no me importaba. Ya no hablaba para ellos. Hablaba para todos los demás. La Tierra no está aquí para tomar el poder, dije. Estamos aquí para romper el sistema que construyó armas como esta y las llamó seguro. Miré a la cámara. No se negocia con gente que tiene la extinción en sus manos. Se les detiene. Pero más tarde esa noche, me quebré. No lo planeé. No quería, pero sucedió. Me senté solo en mis aposentos, mirando la carcasa de la bomba. La habían encerrado en una cámara sellada por ahora, detrás de 6 capas de seguridad, pero mi mente seguía volviendo a ella. Cada segundo que la miraba, era como si pudiera oír a Vega V de nuevo. Oír la estática, los gritos, las súplicas interrumpidas. Una voz habló detrás de mí. No puedes cargarlo todo tú solo.
Ren. Me di la vuelta. El almirante Arrow estaba en la puerta. Parecía más viejo de lo que nunca lo había visto. Desarmaste su arma más letal, dijo. Te has ganado a los territorios libres. Incluso los traidores se están alineando con la tierra ahora. ¿Por qué todavía se siente como un funeral aquí dentro? Bajé la vista. Porque todavía estoy enojado, murmuré, todavía esperando que alguien diga que fuimos demasiado lejos. Y nadie lo ha hecho. Todavía no. Entró lentamente, con los brazos cruzados a la espalda. ¿Sabes de qué me di cuenta viéndote en esa cámara? Preguntó. No dije nada. No estás haciendo esto por odio. Lo estás haciendo porque todavía crees que se puede construir algo mejor después de que el polvo se asiente. Resoplé. No me pongas en un pedestal, Arrow. Él sonrió sombríamente. No es mi intención. Solo digo que no pierdas esa esperanza. No dejes que su oscuridad se convierta en la tuya. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Tú no eres el hombre que quemó Vega, dijo por encima del hombro. Pero podrías convertirte en él si olvidas por qué empezaste esto. Y luego se fue. Al día siguiente, llegó un mensaje de una fuente inesperada. Uno de los fundadores originales del Consejo, los Veliti, una antigua raza moribunda sin ejército, sin armas, solo memoria. Solicitaron una audiencia, a solas. Acepté. Su enviado apareció por holograma, un anciano de piel translúcida sin nombre, solo una designación, portavoz de los anillos de la memoria. Embajador, dijo, con voz calmada. Te hemos observado al Consejo, observado cómo se desarrollaba esta guerra. No dije nada. La galaxia cambia. El sistema que ayudamos a construir, una vez destinado al equilibrio, se ha convertido en podredumbre. Lo has expuesto, y por eso serás recordado. Entrecerré los ojos. No estás aquí para dar las gracias. No, admitió el anciano. Estamos aquí para ofrecer algo más. ¿Acceso? Me incliné. Conocemos la ubicación de la carga final, dijo en voz baja. La que no has encontrado. El portaaviones furtivo móvil. El que todavía está cazando a la Tierra. Eso me heló la sangre. ¿Cómo? Nosotros construimos los sistemas de camuflaje, dijo, mucho antes de que el Consejo los convirtiera en armas de guerra. Subió las coordenadas y luego añadió, pon fin a esto, embajador, para que la galaxia pueda empezar de nuevo. La transmisión de los Veliti llegó con coordenadas exactas. No solo un sistema, sino una ruta. Una trayectoria en constante cambio en el espacio profundo utilizada por un portaaviones de guerra de clase sigilosa que operaba bajo protocolos encubiertos del Consejo. El Consejo ni siquiera había reconocido oficialmente su existencia. Era su mito, su salvaguarda, su botón de reinicio final si todo se desmoronaba. Ahora era real, y estaba cazando a la Tierra. Estaba de pie en la sala de guerra a bordo del Indomitable, observando las coordenadas parpadear en el mapa holográfico 3D. Incluso a plena potencia, nuestros escáneres no podían detectar la nave directamente. Se movía como un fantasma, deslizándose entre sombras gravitacionales, escondiéndose en la turbulencia de estrellas en colapso. El almirante Arrow miraba los datos conmigo. Ese portaaviones no solo está camuflado. Está enterrado dentro del propio espacio-tiempo. No puedes detectarlo con sensores normales. Entonces no usaremos sensores normales, dije. Me volví hacia la teniente Ari. Despliega las balizas Vanguard. Ping de espectro completo. Sin filtros. Vamos a sacudir las sombras. Ella dudó. Señor, hacer un ping en el espacio profundo a esa frecuencia revelará las posiciones de nuestra propia flota. Cuento con ello, dije. Ella asintió rígidamente y salió. Arrow enarcó una ceja. ¿Lo estás usando de cebo? Asentí. Se ha estado escondiendo porque no sabe que estamos dispuestos a morir por esto. En una hora, cientos de balizas fueron lanzadas desde cruceros de ataque y naves de reconocimiento dispersas por los sectores circundantes. Dispararon ráfagas de señal pura, sin filtrar, sin sintonizar, destinadas a perturbar cada partícula y onda en el espacio cercano. La galaxia parpadeó, y allí estaba, tenue,
borroso, pero visible por solo 2 segundos. Un enorme portaaviones de guerra del Consejo, de 3 kilómetros de largo, con forma de guadaña, cubierto de un blindaje absorbente de energía, sus rastros de motor enmascarados por distorsiones de gravedad. Se había estado escondiendo detrás del horizonte de sucesos de un agujero negro errante, rozando el borde de la aniquilación solo para permanecer invisible. Pero las ráfagas de señal de la Tierra lo habían alcanzado. Y ahora sabía que nosotros sabíamos. No esperamos. 10 destructores se teletransportaron inmediatamente hacia su último vector conocido, formando una formación de martillo. Algo diseñado no para destruir, sino para acorralar. El indomitable mantuvo su posición desde lejos, actuando como mando central. No se trataba solo de eliminar una nave. Esta era la última carta, la amenaza final, la que el Consejo creía que aterrorizaría a la Tierra para que volviera a someterse. Si podíamos destruirla, la guerra habría terminado. Pero las cosas nunca salen tan limpias. En 15 minutos, el portaaviones respondió. No con comunicaciones, no con demandas, sino con lanzamientos. Miles de drones autónomos, silenciosos, invisibles, como un enjambre, comenzaron a extenderse por los sectores cercanos. Cada uno llevaba cargas a menor escala, no para acabar con un mundo, pero suficientes para destrozar nuestra flota si atacaban en conjunto. Ari fue la primera en darse cuenta. No están atacando la Tierra. Arrow lo entendió. Están creando una zona muerta, para que no podamos seguirlos. Están planeando un lanzamiento final, dije sombríamente. Y quieren que el mundo lo vea suceder. Tomé la decisión. No podía dejar esto en manos de cadenas de mando o retrasos. Tenía que ir yo mismo. Por primera vez desde Vega V, me puse una armadura de asalto completa. No por ceremonia, sino por guerra. El blindaje negro siseó al sellarse a mi alrededor. Mi visor cobró vida, mostrando lecturas tácticas, índices de radiación, peligros ambientales. Y en algún lugar debajo de todo ese código, todavía podía sentir el calor de las cenizas de Vega. Subí a bordo del Filo de Vanguardia, nuestra corbeta sigilosa más rápida, y ordené que siguiera la trayectoria exacta hacia el portaaviones enemigo. Señor, la voz de Ari llegó por las comunicaciones. Se está metiendo en la zona de muerte. Lo sé. ¿Entonces por qué? Porque si fallamos, quiero mirar a la muerte a la cara y escupirle antes de que se cierre sobre mí. Tardamos 13 minutos en llegar al portaaviones. Ya no se escondía. La cosa flotaba en el espacio como una cicatriz en las estrellas. Su armadura brillaba con la distorsión del propio espacio. Su cañón principal, una lanza solar de clase extinción, ya se estaba cargando. El objetivo era preciso, la Tierra. Un disparo, un golpe, un final. Pero teníamos una oportunidad. Usando el campo de camuflaje del Vanguardia, atrasé manualmente bajo el vientre del portaaviones en un puerto de mantenimiento olvidado, demasiado pequeño para que los escáneres lo registraran. Salí solo, con un cañón de riel en la espalda, un kit de demolición atado al muslo y 20 minutos de oxígeno en mi traje. Dentro, todo era silencio. Sin tripulación. La nave era operada enteramente por una IA. Sin emoción, sin arrepentimiento, solo código. Me abrí paso por los conductos, guiado solo por mapas parciales de los Veliti. Un giro equivocado activaría un nodo de seguridad. Pero no buscaba una pelea. Buscaba el reactor. El corazón. Si podía abrir una brecha en él, podría apagar todo el sistema. Quizás no destruirlo, pero evitar que el arma disparara. El reactor era una sala de pesadillas. Sin sonido, solo un resplandor azul. Antimateria líquida fluyendo a través de tubos con venas negras, pulsando como un latido. Un toque de calor, una carga desestabilizada, y se llevaría por delante la mitad del sistema. Y allí estaba, el mecanismo de lanzamiento conectado al núcleo. No automatizado, manual. Alguien tenía que presionar el botón, lo que significaba que esta nave no estaba vacía después de todo. Me di la vuelta, con el arma en alto. Una figura estaba en la puerta. Humano, mayor, pelo gris, una cicatriz sobre un ojo, armadura de combate de una era diferente.
Operaciones encubiertas del Consejo. Reconocí el rostro. Su nombre era Comandante Raz, nacido en la Tierra. Presuntamente muerto hace 22 años después de una misión que quedó en silencio. Sonrió débilmente. No pensé que te enviarían a ti. Mantuve mi arma firme. ¿Trabajas para ellos ahora? No trabajo para nadie, dijo. Mantengo el equilibrio. Ese era el trabajo. ¿A esto lo llamas equilibrio? Señalé el reactor. Se encogió de hombros. Pone fin a las guerras. Un golpe final, sin supervivientes, y nadie quiere volver a luchar. ¿Crees que destruir la Tierra traerá la paz? Creo que si la Tierra gana, la galaxia arde. Me acerqué. Entonces ya has perdido. Me miró de forma extraña, no enojado, ni siquiera a la defensiva, solo cansado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos odiaban tanto? Preguntó. ¿Por qué a la Tierra nunca se le permitió realmente entrar en el Consejo? No respondí. Porque somos los únicos que todavía evolucionamos, dijo. Todos ellos son estáticos. Los Talin no han cambiado en 6.000 años. Los Veliti están muriendo, aferrándose a la memoria. Pero nosotros nos adaptamos. Cada guerra, cada cicatriz, nos convertimos en algo nuevo. No dije nada. Dejé que hablara. Y temen eso, dijo, porque saben que un día lo superaremos a todos. Entonces apártate de nuestro camino. Negó con la cabeza. No puedo. Hice una promesa. Yo también, dije. Entonces apreté el gatillo. El disparo le dio en el costado, lanzándolo hacia atrás contra la consola. Saltaron chispas. Su armadura se agrietó. Pero no estaba muerto. Se abalanzó hacia adelante, activando la cuenta atrás. Demasiado tarde. Rugió. 5 segundos. Me lancé al núcleo. 4. Arranqué el panel. 3. Expuse las válvulas de refrigerante. 2. Introduje el código de anulación del archivo Veliti. 1. Apagado iniciado. Silencio. Todo el portaaviones se atenuó. El arma se desactivó. El resplandor se desvaneció. Él me miró desde el suelo, tosiendo sangre. No se suponía que ganaras. Me incliné. Ese es el problema, susurré. Todos ustedes pensaron que la Tierra todavía estaba pidiendo permiso. Luego le cerré los ojos y salí. De vuelta a bordo del Indomitable, el portaaviones estaba ahora a remolque. Sin vida, despojado de energía, su carga neutralizada. Envié el mensaje final al Consejo. Su última arma se ha ido. Su último farol ha fallado. La era de su dominio ha terminado. La Tierra no necesita un asiento en su mesa. Hemos construido la nuestra. La transmisión terminó a través de las estrellas. Nadie respondió. Y así fue como supe que finalmente había terminado. El silencio reinó en la galaxia durante las siguientes 24 horas. Sin amenazas, sin declaraciones, sin represalias de último minuto. El otrora orgulloso Consejo, que solo semanas antes bombardeó nuestras colonias y se rió de nuestras protestas, no tenía nada más que decir. Habíamos quemado su máscara. Habíamos destripado su farol. Y ahora nos encontrábamos en la quietud que sigue a una tormenta. La parte de la que nadie habla. La parte en la que los supervivientes se dan cuenta de que solo porque la batalla ha terminado, el daño no lo ha hecho. El Indomitable flotaba en órbita baja sobre una luna capital del Consejo, con sus armas desactivadas, su postura neutral. No estábamos aquí para conquistar. Estábamos aquí para entregar términos, unos reales, del tipo que no se podía reescribir con tinta y lagunas legales, del tipo sellado con sangre y memoria. Estaba de pie en la gran cámara de negociaciones. Un sitio neutral, rodeado por docenas de delegados holográficos, la mayoría ya ni se molestaba en ocultar su miedo. Otros llevaban máscaras de civilidad. 1 o 2 parecían abiertamente resentidos. Estaba bien. No vine aquí para que me quisieran. Vine a terminar lo que empecé. El anciano Veliti, el que nos había dado las coordenadas del arma final, abrió la sesión con su voz lenta y deliberada. La Tierra ha dejado inoperativo el portaaviones de Mundo Muerto. Ha reclamado la responsabilidad de la desestabilización del Consejo,
y ahora presenta sus demandas. No subí al podio central. No lo necesitaba. Simplemente hablé. Calmado, plano, frío. La tierra no quiere un trono. No queremos gobernarlos. Parpadearon murmullos. Un delegado resopló en voz baja. Lo miré directamente. Pero nunca volveremos a arrodillarnos. Eso los calló. Respiré lentamente. Mi voz nunca se alzó. Ni una sola vez. Estos son nuestros términos. Cada especie cómplice en el asedio de Vega V entregará sus archivos militares clasificados. Divulgación completa, sin ediciones. Cada planeta anexionado por la fuerza de las colonias de la Tierra será devuelto con toda su infraestructura intacta. La carta del Consejo será quemada públicamente. Si quieren paz, gánensela desde cero. No decidirán quién se une, quién es digno, quién es lo suficientemente civilizado. Eso se acaba ahora. Un delegado de la República del Núcleo Medio, sudando visiblemente, levantó una mano. ¿Y si nos negamos? Sonreí. No cálida, no cruel, solo final. Entonces la Tierra los aísla. Parpadeó. ¿Eso es todo? Me malinterpreta, dije. Ya no los necesitamos. Toqué un botón. Apareció una segunda proyección. Un mapa comercial. La Tierra ahora tenía acuerdos comerciales completos con los territorios libres, los confines exteriores y el borde megagaláctico. Rutas de envío, intercambios de energía, acuerdos tecnológicos. Hemos construido una coalición fuera de su control, una economía paralela, una nueva red, y hemos asegurado nuestro propio Consejo de Regulación de IA, acuerdos de seguridad, intercambios médicos. Otro parpadeo del mapa. No solo están aislados de la Tierra, son obsoletos. Ese fue el golpe de gracia. No fueron las armas. No fue el portaaviones que habíamos desactivado. Fue el hecho de que la Tierra ya no necesitaba su aprobación, su moneda o sus sistemas. Ya no orbitábamos a su alrededor. Nos habíamos convertido en nuestra propia gravedad. Algunos delegados entraron en pánico en ese mismo momento. Ofertas, gangas, discursos sobre un futuro mutuo y la unidad intergaláctica. Pero los detuve. Esto no se trata de castigo, dije. Se trata de la verdad. Volví a encender el proyector holográfico y reproduje el video final. No una batalla, no un ataque, sino la última transmisión de una civil de Vega, una madre sosteniendo a su hijo moribundo en los escombros de lo que solía ser un hogar. Susurró a la cámara, no nos olviden. Luego la imagen se cortó. La cámara quedó en silencio. Unos pocos delegados apartaron la mirada. Dejé que el silencio se asentara, pesado e implacable. Ustedes hicieron eso, dije, y nos dijeron que estaba justificado. Lo llamaron contener la agresión. Di un paso atrás. Esta es su segunda oportunidad. No todos tienen una. Firmaron el acuerdo de independencia una hora después. No todos, unos pocos se abstuvieron, pero suficientes lo hicieron. Suficientes para empezar de nuevo. Y esa noche, mientras miraba hacia abajo desde la bahía de observación, viendo al fracturado consejo avanzar a trompicones, no sentí triunfo, solo peso, solo gravedad, del tipo que sientes cuando te das cuenta de que te has convertido en algo más peligroso que el enemigo que derrotaste. El almirante Arrow se unió a mí más tarde, como siempre. La galaxia ha cambiado, dijo. Tenía que hacerlo, respondí. Me entregó una nueva tableta de datos. Quieren que lideres la coalición. Me quedé mirando las palabras. Alianza Terrana Unificada. Comandante provisional nominado. Embajador Ren. Diles que no, dije. Arrow frunció el ceño. ¿Seguro? Asentí. No vine aquí para liderar para siempre. Vine a detener una guerra. Detuviste una galaxia. Lo mismo da. Miré a las estrellas, tratando de recordar cómo se sentía creer en la paz sin un arma apuntando a la cabeza de alguien. Serviré, dije, pero solo hasta que el nuevo orden se estabilice, luego alguien más tomará el relevo. Arrow se encogió de hombros. No les gustará eso. Me volví hacia él. No vine aquí para que me quisieran. Él se rió entre dientes. Sigue siendo el mismo desgraciado que el primer día. No, dije.
Ese tipo todavía pensaba que este lugar podía salvarse. De vuelta en la Tierra, la noticia golpeó como una supernova. Celebraciones, luto, desfiles callejeros, vigilias con velas. Habíamos ganado, pero también habíamos perdido. Todavía se estaban recuperando nombres de las cenizas de Vega. Las colonias todavía luchaban por reconstruir. No todos volvieron a casa, pero por primera vez en generaciones, la humanidad no estaba de rodillas. No esperábamos permiso para respirar. Asistí a un pequeño memorial a las afueras de la capital. Sin cámaras, sin discursos, solo una placa tallada en acero. Para aquellos que ardieron sin ser vistos, ahora los vemos. Esa noche, volví a estar solo. Esta vez, no con armadura ni al mando, solo un nombre entre miles de millones. No lloré, no sonreí. Solo me quedé allí hasta que el sol salió de nuevo, porque el mañana llegaría, y esta vez, llegaría en nuestros términos. Habían pasado 90 días desde la firma del Acuerdo de Independencia. 90 días desde que la galaxia cambió, desde que la Tierra dejó de pedir ser escuchada y obligó a las estrellas a escuchar. Y ahora venía la parte más difícil. La parte para la que nadie te entrena. La posguerra no dejaba estelas de humo. Dejaba polvo, fantasmas, cicatrices en forma de silencio. Y dondequiera que iba, veía el costo. No en números, no en gráficos, no en tablas, sino en la forma en que la gente me miraba ahora, como si ya no fuera uno de ellos. Estaba sentado dentro de un transbordador de transporte en ruta a la estación Atlas, orbitando la colonia neutral de Albat. Este lugar había sido una vez el centro de inteligencia del Consejo. Ahora servía como la capital provisional del nuevo orden galáctico, la Alianza Terrana Unificada. No estaba aquí para liderarla. Estaba aquí para dejarla. El traspaso estaba programado. El sucesor había sido elegido. Alguien más joven, más flexible, menos curtido por la batalla. Un diplomático que había pasado la guerra organizando evacuaciones y previniendo masacres en lugar de hacer amenazas. Exactamente lo que el nuevo mundo necesitaba. No a mí. El transbordador aterrizó y fui recibido por 2 oficiales de seguridad. Llevaban el nuevo escudo, mitad tierra, mitad coalición del borde, en sus hombros. Saludaron y devolví un silencioso asentimiento. Dentro de la sala de conferencias, los jefes de 15 especies ya estaban sentados. Reconocí al anciano Belití flanqueado por 2 ayudantes más jóvenes. El almirante Arrow estaba sentado cerca del frente, con su uniforme de gala por primera vez en meses. Odiaba la formalidad de todo aquello. Todo por lo que luché para quemar ahora había sido reconstruido. Pero tal vez ese es el punto. Destruyes algo solo para que algo mejor pueda surgir de las cenizas. Me paré ante todos ellos. No en un podio, solo al nivel del suelo. Cuando hablé, no levanté la voz. No necesitan otro discurso. Ya han oído el mío. Algunas risas ligeras, en su mayoría nerviosas. No necesitan otra declaración. Ya firmamos una. No necesitan otra amenaza. Ya sobrevivimos a la última. Una pausa. Necesitan paz. Una paz que no venga con cadenas ni ultimátums. Una construida sobre la verdad. Sobre la memoria. Bajé la mirada. No soy un líder. Soy un soldado que se cansó de enterrar civiles. Soy un diplomático que se quedó sin mentiras. Soy un hombre que llevó un mensaje demasiado tiempo y demasiado alto. Miré a Arrow. Él asintió una vez. Renuncio a mi cargo, con efecto inmediato. La cámara se agitó. No quiero un legado. Quiero un futuro. Y quiero que la gente recuerde que la paz no vino del poder. Vino después de él. Me di la vuelta y me fui antes de que alguien pudiera objetar, porque no estaba preguntando. De vuelta en el transbordador, finalmente me permití respirar. La armadura se había ido. El uniforme doblado en mi bolso, y por primera vez en años, no sentí la necesidad de buscar un arma cada vez que alguien se acercaba. Ari me encontró en la cubierta inferior, con los brazos cruzados, sosteniendo una tableta de datos. ¿Realmente lo estás haciendo?, preguntó. Asentí. ¿Tienes un trabajo mejor ahora? Ella sonrió. No, no lo tengo.
Tengo el imposible. Miré por el ventanal. Se estaba construyendo una nueva estación sobre Albat. Torres transparentes, cámaras colaborativas, centros tecnológicos que se nutrían de docenas de culturas. Señalé. Construye algo que dure ahí arriba. Eso habla más fuerte que todo lo que he hecho. Se quedó en silencio, luego dijo, ¿a dónde irás? Me encogí de hombros. A algún lugar sin banderas. Me fui esa misma noche. Sin desfiles, sin despedidas, solo una pequeña nave, una firma neutral y un rumbo de salida hacia un sector no reclamado en la franja. Durante las 2 primeras semanas, no hablé con nadie, no respondí a transmisiones, no revisé las noticias. Simplemente floté. Había una especie de curación en ese flotar. No escapar, solo desenrollarse. Como un resorte que finalmente se destensa después de haber estado demasiado apretado durante demasiado tiempo. Finalmente, encontré un lugar. Un planeta sin nombre. Solo una designación. Templado, indómito, unos pocos colonos, sin infraestructura real, el tipo de lugar al que vas cuando has terminado de intentar ser alguien importante. Compré una pequeña parcela de tierra, construí una casa con nada más que chatarra vieja y aleaciones reutilizadas. Y por primera vez en décadas, planté algo. Semillas de verdad, no ideología, no órdenes, solo comida. Tomates, patatas, grano que tardaría años en madurar. A nadie le importaba quién era yo aquí, y nunca se lo dije. Pero a veces recibía visitas. Un piloto que una vez voló con las operaciones encubiertas de la Tierra. Un joven belití que había crecido leyendo sobre la guerra. Un comerciante de los territorios libres que recordaba la primera vez que transmitimos nuestras demandas. Y cada vez que venían, preguntaban lo mismo, ¿te arrepientes? Siempre hacía una pausa antes de responder. Porque la verdad era que a veces, sí, me arrepentía de cómo tuvo que hacerse. Me arrepentía de cuántos tuvieron que morir para que la galaxia viera con claridad. Pero nunca me arrepentí de haberlo hecho, porque sin ello, todavía estaríamos rogando. Todavía estaríamos sangrando. Pasaron 10 años. Ari enviaba mensajes de vez en cuando. Arrow se retiró discretamente. La nueva coalición creció. Las colonias se reconstruyeron. Algunos mundos se fueron. Otros se unieron. Pero nadie nos bombardeó de nuevo. Nadie insultó a la Tierra en esas cámaras nunca más. Y nadie olvidó jamás lo que pasó en Vega V. Convirtieron el lugar en un memorial. Nunca lo visité. No tenía que hacerlo. Porque cada vez que miraba el cielo desde mi pequeño y tranquilo porche, recordaba a esa niña corriendo por los campos de ceniza, a ese padre protegiendo a su hijo. Esa ciudad convertida en polvo porque una raza alienígena pensó que el miedo era el único idioma que valía la pena hablar. Y entonces recordaba cómo respondimos. No respondimos con misericordia. No respondimos con compromiso. Respondimos con la única voz que entenderían. Querían guerra. La tuvieron. Pero ahora, tal vez, solo tal vez, lo que obtuvimos después sería algo.